Pues este proceso es un proceso, no sé cómo decirlo, vamos a ver, va por diferentes etapas, o sea, cuando tú como padre lo único que quieres es que no sea eso, quieres que intentar evitar llegar a ese punto en el que va a hacer el tránsito por lo que implica, por los cambios que implica a nivel de familia, de amigos, de entorno, todo. Entonces, tu obsesión es pues alargarlo, no es eso, quitarle la idea y tal, hasta que llega un punto que ya no puedes hacer más, o sea, ya está, es eso y se siente niña y entonces es cuando dices, bueno, lo principal es mi hija y que se sienta a gusto y está claro que así es como se siente y que tengo que respetarla por lo que es y por lo que, cómo se siente ella. Y entonces ese es un punto en que entre una primera fase que puede ser una sensación pues de miedo, una sensación como casi de pánico, ¿no? Como que te vas a tirar al abismo y todos esos sentimientos, en mi caso por ejemplo, conseguí hacer frente a estos miedos pues un poco también metiéndome en lo que es en el activismo, ¿no? Intentar luchar por sus derechos de forma activa y a su vez conociendo los adultos trans, porque ellos han pasado por un proceso mucho más complicado y más largo que el de tu hija, claro. Y entonces esto te ayuda mucho como padre, ¿no? De ver las vidas que tienen y ven que son pues personas pues como todos nosotros. Y entonces eso fue muy importante para mí, ¿no? El hacer frente de forma activa al problema. Pero luego te das cuenta también, según cómo va pasando el tiempo, que ese abismo es un abismo real, porque en realidad sí que es un abismo en el sentido de que no hay protocolos, no hay información, una falta de formación a los profesionales de todo tipo, de la salud, profesores, de todo tipo, ¿no? Que necesitan formación en el tema. Y esto, el pediatra, por ejemplo, también, o sea, esto claro que te produce pues una frustración, ¿no? De que el tema no está bien y entonces pues intentas pues seguir ayudando, intentas que algo cambie. Y bueno, y yo diría que del momento que hizo el tránsito hace 3 años a ahora, la verdad es que claro, con el tiempo vas aprendiendo y vas evolucionando de la forma que lo ves, de la forma como lo sientes. Al principio era un poco como, no, voy a hacer todo para que todo esté bien, ella se tiene que acoplar, ¿no? A lo que hay y tal, y que la gente lo acepte, esa es la obsesión, ¿no? Que la gente lo acepte. Y luego, según pasa el tiempo, te das cuenta que en realidad no es una cuestión de aceptación o no aceptación, es una cuestión de que las estructuras en la que estamos, de este binarismo entre hombre y mujer, son unas estructuras que en realidad son falsas, no son reales. Es como una construcción en la que te tienes que adaptar a un bando o a otro y si no, pues eres un friki o no cabes, ¿no? No cabes en esta rigidez, ¿no? De estos dos bandos. Y entonces, pues ahora lo veo como que es un poco al revés, es la sociedad la que tiene que adaptarse a la realidad y no mi hija la que tiene que adaptarse a ellos. Y esto la verdad es que es una forma de pensar empoderadora, es una forma de pensar que le ayuda a Ada porque no existe ningún problema con ella, sino que es al revés. El problema de una sociedad que igual no está avanzando de una forma tan rápida como debería de hacerlo. Es un poco abrir los ojos, abrir la mirada de la gente que nos rodea y decir, aunque te sea incómodo o no, no te estoy pidiendo tu aceptación, simplemente es lo que hay. Y lo que hay que hacer es moverse con el tiempo, modelarse y un poco pues ser flexible, porque con la rigidez en cuanto a temas de género o en cuanto a temas de orientación sexual da igual, la rigidez no lleva a ningún sitio, sino que es la flexibilidad.